Abra su Biblia en Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 14. Si lo encontró, se pone de pie en reverencia a Dios, a su palabra. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Tomen asiento. Damos gracias a Dios. Bueno, la pregunta es: ¿Dios no ha cambiado? Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, por ahí tenemos algunas diferencias teológicas con ciertos hermanos de distintas congregaciones, y lo decimos por razones de que ellos dicen que estas promesas fueron para el primer siglo, y nosotros los pentecostales decimos que fue para todos los tiempos, porque Dios no ha cambiado. Así que hay una gran diferencia. Ellos dicen: cuando venga lo perfecto, el canon bíblico, entonces lo que fue en parte cesará. Y el canon bíblico son los 66 libros de la Biblia, donde ellos dicen: ya tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, por lo tanto no necesitamos más las señales. Y nosotros decimos: Cristo no vino, lo perfecto no vino, por lo tanto sigue vigente todo lo que es señales y prodigios y maravillas. Usted ve una persona enferma, usted ve una persona con necesidad, ¿qué le va a dar? ¿Biblia? No, usted le tiene que dar no solamente Biblia, sino orar por esa persona para que salga, para que reciba la bendición de parte de Dios. Amén. Usted sabrá. Ahora, cuando el domingo pasado Graciela les habló acerca de la hormiga, esto nace un poco en el corazón de allí del trabajo que estamos haciendo con Graciela. Ella anda con una asadita, cortando las malezas del campo y mirando la hormiga y sabiendo que la hormiga le va a dañar el cultivo o lo que estamos sembrando ahí. Así que nos han mandado unas parras de Mendoza, un pastor que está en la comisión directiva, que él se encarga, hermano, de frutales y de parras y de secadero de fruta y de nueces y de todo eso, y lo viene trayendo ya de generaciones, porque su padre era chileno e ingresó a Mendoza, y ahí ellos comenzaron esta tarea. Así que él me mandó 7 parritas, donde mis hijos dicen una para cada uno. Y ahí mandó unas parras para comer las uvas en la mesa, mezcladas también con otras para poder hacer vino, y otras que son uvas muy dulces que no conviene para quienes tenemos los problemas de diabetes, y otras son uvas blancas sin semilla, así que todo el mundo está desesperado de cuándo crece esa plantita y cuándo va a dar fruto. Y Graciela preocupada por la hormiga. ¿Está? Entonces ella se puso a mirar las hormigas y ella se dio cuenta que las hormigas que llevan la carga, cuando se le pone el veneno en el camino, se paran, hacen un puente y pasan por arriba, pero no agarran el veneno. Pero al ratito, a los 15 minutos, sale otra hormiga que se llaman los soldados, ¿me entiende? Y ellos van y agarran ese veneno y lo ponen a un costado del camino y liberan el camino. Eso, hermanos, nos dice muchas cosas a nosotros los cristianos. ¿Eres un soldado de Cristo que sacas el veneno del camino? Hacete la pregunta. ¿Eres alguien que carga el alimento y lo lleva para que en el invierno no falte nada? Hazle la pregunta. Esto es un desafío para nosotros. Amén, hermanos. Y cuando habla, hermano, del perezoso, qué importante saber
Cuando yo los miro, los perezosos, cómo mueven una mano y después otra. Y bueno, y hay creyentes que están así. ¿Estamos? Bueno. Esto yo lo he escuchado de distintas maneras y distintas formas. Yo conozco un pastor que predicaba y decía, nosotros somos pentecostales, y los católicos, decía, ellos canten Ave María cuando pintan una pared. Y los pentecostales no. Firme hacia adelante. Todo eso te va enseñando cosas, ¿o no? ¿Qué pasa, hermano? Vamos a hablar de cosas que tiene la Iglesia Católica muy importante para que nosotros la entendamos también. Porque no todo está mal. Amén. Ahora, acá la Biblia nos habla de la dureza del corazón. Usted sabe que el corazón se endurece por el pecado. También eso lo dice la Biblia. Es decir, que el pecado endurece el corazón. Jesucristo le reprochó a sus discípulos después de la resurrección de los muertos y le dijo, porque ustedes no creyeron a los que le dijeron que me vieron resucitado. Cuando Él les habló muchísimas veces y les dijo que le daría señal del profeta Jonás, que como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estaría él en el vientre de la tierra. ¿Cómo nos cuesta creer muchas veces aquello que no es normal, naturalmente hablando? Pero Jesucristo se lo dijo. Jesucristo le mostró cosas maravillosas y extraordinarias, resucitar los muertos. Jesucristo le mostró caminar sobre el mar cuando el mar estaba enfurecido y Pedro creyó que podía caminar y caminó, pero cuando dudó se hundió y empezó a clamar y a gritar, sálvame. Pero él vino a manifestarse como lo que él era, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, pero también Dios mismo, manifestado en carne. Amén, hermanos. Ahora, Jesucristo, hermano, Él fue y descendió a los infiernos, dice la Biblia, y llevó cautiva la cautividad. Y dice que subió a los cielos y se presentó en el tabernáculo no hecho de manos humanas. Es decir, había un tabernáculo en la tierra, pero había también uno en el cielo. Cuando a Él lo quisieron tocar después de la resurrección, dijo, no me toquéis porque aún no subí al Padre para presentar el sacrificio que el Padre demandaba a su justicia por nosotros los pecadores. Después que Él subió a los cielos y se presentó al Padre, dijo, Padre, lo que usted demandaba, la muerte de un justo por lo injusto, acá está, yo lo he hecho sin pecado, porque Él no conoció pecado, no fue engendrado por obra de carne ni de sangre, sino por el Espíritu Santo, pudo hacerlo por nosotros. Luego Él descendió y comió con ellos y compartió y todo lo demás. Ahora Él llevó cautiva la cautividad a los que habían creído, a los que habían esperado en Él, como aquellos del diluvio también, que esperaban y aguardaban en Él, que un día había de venir el que heriría al diablo en la cabeza. ¿Estamos? ¿Se metió la palabra o no? Alguien estos días preguntó, dice, ¿cómo será el paraíso? Bueno, el paraíso cuando fue creado, hermano, fue creado primero toda la belleza del paraíso. Animales de todo tipo, algunos animales que ya han desaparecido con el diluvio y otros en la historia han quedado, que hoy están encontrando sus huesos fósiles y dicen, bueno, este tipo de animales había. En el cielo también va a haber animales. Si no va a ser muy aburrido estar allá en el cielo, ¿no? Yo me pongo también cuando mi loro lo traigo y me canta esa canción, La Sangre de Cristo. Y me emociono como Él la canta. ¿Me entiendes? Así que en el cielo posiblemente los loros también van a cantar. Amén. Bueno, esta gran comisión que Él le habló,
predicar el Evangelio a todo el mundo, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. No hay términos medios. O cree en la obra de Cristo o no cree. La luz vino al mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y Él vino en su debido tiempo y Él fue anunciado por los profetas. Usted desde Génesis a Apocalipsis, usted va a ver a Cristo céntrico. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso es muy interesante estudiar Teología 2. Es muy interesante. Y Teología 3 es estudiar a Dios y ahí su cabeza va a reventar y no va a poder entender por su mente finita. Pero bueno, todo lo que Él quiso manifestarse y darnos a conocer, podemos conocerlo. Amén. Ahora, la Biblia dice que el hombre bueno y el hombre malo. ¿Quién es el hombre bueno y quién es el hombre malo? Porque en definitivo nadie hay bueno sobre la tierra, dijo Jesús. Esto dándonos a entender que siempre debemos reconocer que somos pecadores, que somos personas que el pecado se ha introducido en nuestro cuerpo por aquel primer hombre, Adán y Eva, ¿me entiende? Y que realmente allí entró el pecado y vamos a ver algunos textos sobre esta situación. En Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón sacó lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted simplemente debe escuchar las personas cuando hablan y usted identifica inmediatamente quién es el hombre bueno y quién es el hombre malo. Dice eso la palabra. Ahora, esos son los frutos que dan o los que tienen el corazón endurecido, es decir, por el pecado. El pecado, hermano, endurece el corazón de tal manera que el corazón, la conciencia que es parte del corazón, que es parte del espíritu, se cauteriza y entonces da lo mismo hacer una cosa que la otra. No les importa nada. Y es toda una hipocresía y es toda una falsedad y es algo tan horrible. Y nosotros, hermanos, estamos viviendo días como el mundo de este tipo. Estamos viviendo esos días, hermanos, donde yo les hablaba que la guerra que se produjo en el aire, que Miguel, el arcángel, ¿me entiende?, que está peleando contra los demonios y que están cayendo esos demonios. Bueno, dentro de esos demonios de todo tipo que están siendo desalojados del cielo, ¿me entiende?, está ese espíritu, ¿me entiende?, de estupor. ¿Entendimos? Ahora, usted tiene que luchar contra todas esas cosas. Usted va a enfrentarse a todas esas cosas y depende de cómo usted va a enfrentar esas cosas. Y yo le estoy hablando a usted de que identifique cada uno sus pecados y sus miserias. Porque todos en alguna manera tenemos una parte vulnerable, débil, donde el diablo nos puede entrar. Donde el diablo puede causarnos mal. Usted tiene una herencia que ha recibido de sus ancestros. Yo miro mis nietos y miro mis nietas y bueno, y yo le digo a Graciela, mirá, esta chiquitita, que es la hija de la Ivana, esta le decimos la cortita porque salió cortita, no salió como las otras. Y cuando yo la miro le digo, Graciela, ¿vos te diste cuenta cómo ella camina, que camina igual que vos? No, sí, vos fíjate cómo camina, ella mueve el bracito. Y ella empezó a observarla y camina igual, porque heredamos lo físico, heredamos lo emocional, heredamos lo espiritual. Usted entre un hijo y otro hijo es diferente, es distinto. Obsérvelo y se va a dar cuenta. Y alguno dice, salió a mí, el otro salió al otro. Y cuando viene el primer hijo, allí están las dos familias diciendo, no, salió a mí. Y en medio sí, hay enfrentamientos. No. ¿O no, hermanos?
Pero se heredan muchas cosas y usted tiene que saber qué heredó y identificar qué heredó, si está bien o está mal, y confesarlo como pecado. Y dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero usted no puede ir con una oracioncita, usted tiene que ir con una oración de clamor, de lágrimas, de arrepentimiento, de reconocer profundamente su pecado, porque si usted no lo reconoce es muy difícil. Ahora dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10, y voy a leer también el 11 al final. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no van a heredar el reino de Dios? Los injustos. Y usted dice, pero yo soy injusto. Sí, pero usted está en Cristo y Cristo pagó por usted. Ahora, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Porque dice también que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios y no es salvo. Entonces usted tiene que asegurar eso, aunque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de somos hechos hijos de Dios. Mire todo lo que uno tiene que enfrentar. Amén. No reís los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y esto eras algunos, esto éramos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces usted va a ver estas dos cosas y usted se da cuenta que en un tiempo usted era, pero que hoy ya no practica. Vuelvo a decir que el que practica, el que permanentemente es una persona, vamos a decirlo así, afeminada, o va a ver una persona así homosexual, o vamos a ver una persona ladrona permanentemente, o avara, o maldiciente, o borracho, no heredarán. Usted puede llegar a la iglesia con todos estos problemas y Cristo lo llama para hacerlo libre, pero en algún momento de su vida usted deja de ser un esclavo del pecado. Amén. ¿Está entendiendo o no? Bueno. Entonces el versículo 11 dice, esto éramos algunos de nosotros. Cuando yo miro la palabra de Dios y veo lo terrible que es darle la espalda a Cristo, lo terrible que es pecar, hermano, conscientemente después de haber recibido a Cristo. La Biblia habla de mucho dolor. De mucho dolor. No habla, hermano, de que esto es así nomás, no, de mucho dolor. Por eso hay muchas personas que tienen que enfrentar situaciones muy dolorosas, muy tristes. Espero que usted lo entienda y lo comprenda. Primera Juan capítulo 1, verso 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A ver, ¿cuántos reconocemos que somos pecadores? ¿Reconoce? ¿Todos reconocemos? Porque hay gente que dice, yo no hice mal a nadie. Hay gente que dice, no, pero yo no. Entonces, la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. La carne y la sangre, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios, porque ya ha sido juzgada la carne, ya ha sido juzgada la sangre, ya, hermano, volverá al polvo de donde fue tomado y al polvo volverá, pues polvo eres y al polvo volverás, dice la Biblia. Pero nuestra alma y nuestro espíritu han de recibir, hermano, un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial. Un cuerpo como de Cristo. Amén. La Biblia dice eso. La palabra de Dios lo revela.
Ahora, ¿se imagina usted lo que es un cuerpo que pueda pasar la materia? No podemos entender esas cosas, hermano. Pero la Biblia lo revela y yo le creo a la palabra. Entonces, dice la Biblia, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hay que hacer? Hay que confesar. El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y tiene una actitud de apartarse alcanzará misericordia. Mientras cayese, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, mi pecado te confesé y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Y habla un pueblo que siendo consciente habían pecado y por eso le había venido tanto mal y dolor, hermano, a este pueblo de Israel. Entonces usted tiene que entender que hay que aceptar lo que está mal. Hay que aceptar nuestros pecados que cometemos. Y uno tiene un tipo de pecado y otro tiene otro. Y uno es vulnerable en un área, el otro es vulnerable en el otro, pero todos tenemos algo que decir. Y entonces dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuánto nos cuesta aceptar que somos malos? El hombre bueno, pero ¿qué somos nosotros? Ahora, ¿por qué somos declarados personas buenas? Porque vemos que cuando una persona recibe a Jesús y recibe su palabra y recibe el Espíritu Santo, empieza a cambiar. Empezamos a ver frutos diferentes. Ya no mentimos, ya no robamos. Hablando con un hermano me decía, bueno, aquí me hicieron esta trampa, esto, lo otro, y en un momento los abogados y el escribano me dijo, vamos a hacer esto, y yo dije, no. ¿Pero cómo no? No. ¿Pero por qué no? Porque ya entró Cristo al corazón, porque ya está el Espíritu Santo. Y muchas veces tenemos que ser perjudicados con tal de agradar a Cristo. Amén, hermanos. Entonces, a veces hay que perder para ganar. Bueno, la Biblia nos habla de que debemos morir cada día hacia el pecado. Todos los días, hermano, pecamos. Usted puede decir, a ver, ¿hay un día que yo no peque? Puede levantar la mano y decir, yo hoy no pequé en todo el día. Hermano, todos los días pecamos. Piense en su relación con su prójimo, piense en su relación con su familia. A ver, ¿su prójimo directo cuál es? ¿Es la esposa o el esposo? ¿Sus hijos? ¿O no así? La gente que trabaja a su alrededor, con quien usted se relaciona, ese es el prójimo. Ahora, pregunto, ¿usted puede decir, hoy yo me levanté re bien y no me levanté con el pie izquierdo? Porque hay quienes se levantan a la mañana y tienen una luna, hermano, una chinche encima que no los pueden ni mirar ni hablar porque están allí empacados hasta que medio le calienta el sol y después medio se empiezan a acomodar. Los caracteres son tan diferentes, ¿me entiende?, de uno y otro, y dentro de la familia por lo general se dan distintos caracteres. Ahora digo, ¿puede en algún momento haber tratado mal a su esposa o a su esposo? ¿Puede haber tratado mal a sus hijos? Sí, hermano. ¿Puede haber tratado mal a su empleado? El otro día, hablándole del Evangelio a una persona, le dije, mira, hubo un hombre, escuché un testimonio, que su empleado le trabajó toda la vida, le fue tan fiel y fue tan útil para él que cuando llegó a la jubilación, él dijo, vení,
Lo llamó, le dijo, tengo un regalo para vos, y lo llevó a un lugar determinado, muy adornado, una comida, una fiesta, todo muy lindo, y de repente destapa así y saca allí un 0 kilómetro, y dijo, esto es para vos, porque me fuiste fiel. Este hombre me dice, ¿qué patrón hace eso? Que quería trabajar con ese patrón. Cuando usted tiene gente fiel, cuídelas, bendígalas, porque eso le agrada al Señor. Amén. Entonces es interesante que aprendamos a crecer, que salgamos del letargo, del profundo sueño, que tiene que ver con esa palabra también que estamos usando, de ese espíritu que desciende muchas veces y que nos deja así medio durmiendo, mareados. No hay reacción, estamos ahí y nos cuesta llegar a reaccionar frente a esto que pasa. Porque estamos hablando de estos días que tenemos que reaccionar, ¿o no? Tenemos que reaccionar en el país, tenemos que reaccionar, hermano, con todo. Nuestros representantes de las iglesias evangélicas, voy a nombrar una a la cual nosotros pertenecemos, a Sierra, que es una institución donde se afilian las instituciones evangélicas del país, y ella es la que nos representa delante del gobierno y delante de Sociedad Bíblica o delante del Ministerio de Culto, etcétera. Cuando hay algún problema, ellos son los que en Buenos Aires manejan. Fueron invitados todos a este movimiento que se produjo ahora con este tema de nuestra presidenta, que la quisieron pegar un tiro y matarla. Se retiraron, se fueron, porque le querían imponer política. No. ¿Se imagina si esos que nos representan a nosotros oímos que están metidos en este tema político, le decimos adiós, nos desafiliamos todos y no queremos saber más nada con quienes nos representan? ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermano, no nos manda eso. El Evangelio nos manda a lo que es justicia, a lo que es verdad, a lo que es correcto, no a politizar las situaciones y tratar de ganar adeptos. ¿Cuánto entendemos esto? Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Deberes cristianos. Digo yo, en esa lista, ¿habrá cosas que nos tocan y que tenemos que superar?
Siempre estamos sin la ira, porque en la ira del hombre no habrá la justicia de Dios. Siempre somos pacientes y esperamos. ¿O no? Se me vienen tantas cosas a la cabeza, pero no las voy a decir. Hermanos, todos los días pecamos. Todos los días tenemos que ir al Señor, perdóname, hoy de vuelta la burra al trigo. Hoy de vuelta me pasé con mi esposa, hoy la vi conversando y las mujeres se ponen a hablar y no terminan más. Y uno es diferente y quiere irse y por ahí a lo mejor en un momento... Y por ahí te mira otro y te escucha y dice, ¡apá! ¿O no? Dios nos llamó, hermanos, a santidad. Le dije a un hermano que está entre nosotros, y lo digo y no voy a dar nombre, pero le digo, ¿por qué usted no hace más? No carnea más, no mata allí el animal, no hace chorizo, no hace el producto que es tan lindo. Yo me acuerdo una vuelta él vino con un cargamento atrás en su auto, lo paró la caminera y dice, ¿esto dónde sacó? Lo habían tomado como cuatrero. Me dice, no carneo más, no hago más chorizo, más nada. Pero usted no puede comer más estas cosas. Sí, yo puedo comer todo eso. ¿Y por qué no come más esto? No, porque mi esposa no puede comer y me da no sé qué comer y ella no. Guapa. Yo por las dudas me compré 20 kilos de chorizo y lo puse dentro de un tarro de leche de 50 litros y le eché grasa arriba. Le estoy echando más grasa para abrirlo ahora a fin de año y comerlo. Si quiere imitar mi fe. ¿Nunca comió chorizo a la grasa? Ese que le vende, no, ese no es, hermano. No, por lo general esos chorizos vienen medio amarillentos dentro. Porque se le pasa, entonces lo tiran a la grasa. Y le dice, compre chorizo a la grasa. Chorizo a la grasa, hermano, es algo muy especial que con mi padre lo hacíamos en el campo. Con grasa de cerdo, no grasa de vaca. Amén. A algunos les voy a dar algún choricito. Quiero hablarle un poquitito, hermano, de los sacramentos. El sacramento es recordar algo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ver que la Iglesia Católica tiene ciertos sacramentos, algunos tienen 7, otros tienen 9, depende de qué sacerdote o qué obispo, qué lugar. Y la Iglesia Evangélica tiene 2 sacramentos, es decir, el bautismo y la Santa Cena. La Santa Cena, Cristo los llamó y él esa noche agarró y dijo que se haga esto para memoria de él. Y cuántas veces la hiciere, la muerte del Señor anunciamos. Y lo que más él quería, que recordaran que Cristo vino al mundo y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados al Padre lo que nosotros no era imposible pagar. Entonces cada vez, hermano, que celebramos la cena, estamos recordando al Señor. La iglesia primitiva lo realizaba todos los domingos. Después pasa el tiempo y ya no se recuerda así, porque los judíos conocían perfectamente la Torá, la ley. En cambio los gentiles no. Entonces uno tiene que cuidar esos detalles también. Pero cada vez que lo hacemos, la muerte del Señor la anunciamos hasta que Él venga. Ahora, cuando usted, hermano, va a sentarse a la mesa, por lo general usted va a ver el pan y usted va a ver la copa de vino. Amén.
que según Favaloro, si usted toma una copa de vino, o sea, una copa está bien, pero toma más de una copa, usted ya entra a lo que se llama adicto. Así que un vasito de tinto, si es patero, mejor. Amén. Cuando usted come un asado, cuando come una comida pesada. Nuestro hijo me dice, papi, ¿por qué estás tomando uvasal? Hace mucho tiempo. Y porque me dijeron mejor la comida. No, papi, tomate un vasito de vino, buen vino, y te va a hacer mejor. Porque el vino contriñe, el alcohol contriñe la vesícula, larga los jugos gástricos, se consume más rápido la comida en el estómago. Pablo decía, por causa de tus frecuentes enfermedades, a Timoteo, toma un poquito de vino. Ahora, no es para embriagarse y entrar acá dentro de la iglesia haciendo el 8. Entonces usted en su casa se sienta y ahí Cristo está diciendo, ¿me recuerdas que yo morí por vos? Mire qué importante que es un sacramento de la Santa Cena. Jesucristo entregó su vida por usted, por mí, al Padre, para que usted tenga la esperanza de estar un día en la eternidad, adorándole por la eternidad, donde ya no hay tiempo. Bueno, es maravilloso. Y el bautismo, hermano, la Biblia nos habla que hacemos un pacto. No es el bautismo de niño que lo hace la Iglesia Católica, como el bautismo del niño y después la confirmación que ellos hacen. Todo esto son, digamos, lo que les llamamos sacramento. No, porque usted tiene que tomar un día un compromiso de bautizarse, y la Biblia dice sepultados con Cristo en el bautismo. El que creyere y fue bautizado. Y la Biblia habla, hermano, de 5 bautismos y habla de costumbres. Por eso acá en la iglesia, hermano, le decimos a los hermanos que pasen por la escuela donde enseñamos esto. Donde no se enseña solamente un bautismo, sino se enseña todo lo que la Biblia enseña de los bautismos. Se enseñaban en aquel entonces, al principio, el bautismo por los muertos. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, porque creían en la resurrección. Entonces decían, nosotros confirmamos con esto que vamos a resucitar de los muertos. Se realizaba el bautismo del Espíritu, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio y te mete dentro de la iglesia. ¿Quién es el que convence? ¿Quién te hace ver que eres pecador? Cristo, a través del Espíritu. Amén. Se celebra el bautismo en el Espíritu Santo cuando tú, hermano, estás lleno del Espíritu Santo, pero puede que estés dentro del Espíritu Santo y te muevas ya en el Espíritu Santo, como ese mensaje que yo les hablé hace un poco atrás, donde le dije que había un río que salía del templo de Dios y que caminaba hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta la cintura y luego los lomos, y era tanto que ya no podías caminar si no eras llevado por el Espíritu. Ahí estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que Pablo habla que se habla en lengua, que se profetiza, que se magnifica a Dios, ensalza a Dios. Es decir, queremos que se sepa. Porque por ahí viene alguien de otra congregación y dice, pero vos no te bautizaste porque te bautizaste por aspersión, costumbre. Y tenés que bautizarte solamente por inmersión. Bueno, si lo vamos a tomar tan literalmente, todos tenemos que irnos al Jordán. Y también si vamos al Jordán y nos paramos en el Jordán, hay que ver si Cristo se tiró de cabeza abajo y salió, ¿me entiende? O tomaron agua y le echaron en la cabeza. En las catacumbas están marcadas allí formas de bautismo donde se paraban y tomaban agua y le echaban en la cabeza, porque ¿a dónde iban a sacar el agua? Y en el desierto, hermano, cuando hubo aquel que dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Eran espejos de agua, no te podés sumergir.
Y en todo caso, en una pileta tenés que llenarla con varios cántaros de agua. Bueno, la Biblia enseña, y eso es lo que hacemos, enseñamos a la iglesia. Cuando se hacía así con la sangre y se rociaba al pueblo, aparece bautismo. Cuando se lavaban los discípulos, hay versiones como la Biblia de las Américas dice, ¿por qué tus discípulos no se bautizan antes de comer pan? Y la Biblia dice, ¿por qué tus discípulos, otras versiones, no se lavan las manos? Pero los manuscritos más antiguos dicen así. Entonces es necesario que usted sepa que se bautizaban las casas. Usted la casa tiene que llevársela al río Jordán y meterla al Jordán. No puede hacer eso. No puede llevar al río Paraná, se la va a llevar y usted adentro. Se bautizaban las camas. ¿Cómo es eso, hermano? Usted va a andar con la cama al hombro y la va a llevar y la va a meter. Entonces, no entremos con estos problemas de doctrinas de bautismos que habla la Biblia. Esto es importante que usted lo sepa. Bueno, la Iglesia Católica tiene la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sagrado, lo que ellos dicen así es sagrado, el matrimonio. Ahora, algunas de estas cosas, hermano, tienen que ver. Ellos cuando tú le confiesas los pecados te mandan a la penitencia, ¿o no es así? Y te mandan a rezar. Y te dicen, metele tantos Padre Nuestro y tantos Ave María y tantos Creo en Dios y tantos Pésame. Yo hice, hermano, me bautizaron mis padres cuando era niño. Bueno, me tiraron agua en la cabeza, qué sé yo ni me acuerdo de eso cuando era un bebé. Después me hicieron la confirmación y allí estaba yo sacándome fotos con el librito del catecismo, que eso nos robaron porque eso es evangélico. El catecismo lo creó Lutero, ¿me entiendes? Y yo estaba con ese librito con las tapas de nácar, era así, y el pantalón corto. Y para cómo no me paré así, ¿viste? En la foto, me paré así que salí bien chueco. Ahora, no nos estamos riendo y burlando porque yo pasé por ahí. Estamos diciendo que cuando se enseñan mal las cosas, nosotros estamos llamados a revertir esas cosas y a identificar lo que está mal. ¿O no es así? Bueno, hay muchas cosas. La unción de los enfermos. Nosotros, la Biblia nos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Quienes reciben estos dones de Dios. El matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto donde dice la Biblia que solamente la muerte nos separa. Entonces usted dice, entonces yo tengo que estar ligado a esta bruja hasta que me muera. ¿Para qué eligió la bruja? Hay muchas cosas, hermanos, que nos pasan a los cristianos porque no saben obedecer a sus padres. No saben escuchar a los padres. Y la Biblia dice a los padres en el Señor, no dice fuera del Señor, en el Señor. Y muchas veces, hermanos, nosotros los padres decimos cosas, pero cada uno hace lo que bien le parece. Hijos, padres, esto es una situación muy dura y muy terrible. Que por ahí, hermano, tenemos que enfrentar estas cosas y sufrir, porque ¿quién no sufre cuando un hijo no sufre o una hija no sufre? Pero muchas de estas cosas pasan porque no se ha escuchado al papá y a la mamá. ¿Por qué los antiguos mandaban a investigar esa familia de donde venía la chica o el muchacho? ¿No le dice algo eso? Usted cuando su hija o su hijo empieza a andar con alguien allí coqueteando, ¿me entiende? Aunque hoy en día usted se entera al último de todo enterarse, ¿me entiende? Pero usted tiene que decir, ¿de dónde viene esta familia? ¿Quién es esta familia? Porque la Biblia le dice esto. Si no, sáquelo de la palabra.
Hay muchas cosas que nos pasan, hermano, porque hemos desobedecido al mandato de Dios y a los padres y a la madre y a aquellos que nos querían instruir y darnos lo mejor. Y eso después trae dolor, trae sufrimiento, trae amargura, nos detienen. Yo puedo hablar con muchas personas y yo miro su rostro y veo la profunda tristeza que hay en ciertas personas. Y cuando un matrimonio se desmembra, hermano, se mutila, se sufre mucho, o no. Entonces, cuídese los pasos que da y cuídese cómo obra y opera. Aunque por ciertos pecados que se cometen de un lado y el otro, la Biblia dice que tú te puedes divorciar también. Porque si no estaría hablando mal. Cuando la Biblia dice si consiste en vivir, el incrédulo es el que no practica la palabra, el que no vive la palabra. El que dice, bueno, anda querida a la iglesia, no hay problema, pero a mí no me pidas que vaya a la iglesia. Pero ese hombre le provee alimento, cuidado, protección, la cuida, etcétera, etcétera, etcétera. Consiste en vivir, no lo abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Está hablando de divorcio. Amén. Ahora, ¿quién es el incrédulo? Muchas veces, hermanos, dentro de cada familia hay cosas tan diferentes y tan distintas. Porque estoy hablando del sacramento de la Iglesia Católica, de que lo que unió no lo separe. Pero estoy hablando de otro sacramento, de que ellos tienen la autoridad de la palabra para decirle a la reina y fulano rey o príncipe, su matrimonio se disuelve. Porque nosotros, los curas, tenemos autoridad para hacerlo. No. ¿O no escucha esas cosas usted por ahí? No doy nombre. Amén. Ahora, cuando, hermano, hablamos de estas cosas, del orden sagrado, que solamente ellos tienen poder para hacerlo, ¿sabe que tiene poder para hacerlo? La iglesia en general. A la iglesia se le dio poder y autoridad, pero en general, no a una persona determinada. Amén. Entonces el matrimonio es un pacto hasta que la muerte nos separe, pero a ver, si no consiste en vivir, y usted ha venido a la iglesia de esa manera, y uno se convierte y el otro no se convierte, bueno, no se separen, porque las víctimas son los hijos, los que sufren son los niños. Y por más que usted esté y ayude a sus hijos, todo lo que quiera, el día que ellos quieran formar una familia van a pensarlo 2 o 3 veces y por ahí le va a costar formar familia, como yo lo he visto dentro de la iglesia. Y donde después se unen, hermano, con desigualdad de edad, cuando la Biblia dice, la mujer de tu juventud, no puede ver muchos años. No, pero en el amor no hay edad. Sí, hermano. Dice la palabra. Entonces todo esto está, porque entonces, bueno, cartera mata galán. No es así, hermano. Miremos lo que dice la palabra, y si queremos vivir por la palabra y queremos que Dios nos justifique, nos lleve a la eternidad, bueno, es importante todo esto. Entonces, qué bueno que es, hermano. Cuando usted se bautiza, hermano, tiene que ver con también un proceso que produce ahí el Espíritu, que hay un remordimiento de conciencia. Amén. Porque entonces hay un remordimiento, hay un giro. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Amén. De conciencia. Hay algo muy importante que es remisión de los pecados. Por eso hay gente que vienen, ¿me entiende?, se bautizan y otros vienen a tomar la cena porque quieren asegurar eso, pero después, si te he visto no me acuerdo. No, hay que tener protagonismo dentro de la iglesia, hay que tener servicio, hay que actuar como cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, cada uno en el lugar que Dios le ha determinado, ¿me entiende?
Y dice la Biblia que también recibe el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que recibe el Espíritu Santo. Y cuando recibe el Espíritu Santo, hermano, ahí hay cosas que empiezan a cambiar automáticamente, totalmente en nuestra vida. Yo que conozco los hermanos, cómo llegaron a la iglesia y cómo después actúan, y puedo ver que cuando el Espíritu de Dios entra en una persona, pero ese cambio se va produciendo todos los días, y todos los días estamos diciendo, Señor, perdóname porque de vuelta cometí pecado, de vuelta. Y usted lo va a ver en la iglesia, que muchas veces usted hace un llamado y pasan, y hace otro llamado y pasan, y hace otro llamado y pasan. ¿Por qué? Porque nos sentimos que todavía no le hemos respondido a Dios en la manera como Él lo pide y lo quiere. Amén, hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Vive eso o no? Bueno, Dios te dé entendimiento para poder comprender estas cosas. Así que la Santa Cena, hermanos, es el pan y el vino. Esto lo vemos todos los días sobre la mesa. La fe, hermano, y las señales a los que creen. Cuando nosotros creemos, nos siguen señales. Esto es muy interesante. ¿Recuerdan cuando dije, cuando vengamos a tomar la Santa Cena, va a haber personas que van a recibir la bendición de parte de Dios? Lo dije en esas otras palabras exactamente. Cuando se tomó la Santa Cena, vinieron hermanos y hermanas que ahora me dan testimonio. Sané. Desapareció el cáncer de mi cuerpo. El médico me dice, no tenés más cáncer. Lucas, el médico, me dice, papá, espera 4 años, porque el cáncer tiene estas reacciones tan horrendas. Pero es lo que me dicen. ¿Saben lo que es eso? Eso que solo el Espíritu Santo puede hacer en la persona. Eso que solamente lo hace Dios cuando uno le cree a Él y crea esta bendita palabra. Pero cuando uno entra en ese mover de Dios, donde no puedo salir de mi casa si no estoy primero con mi Señor. Así que antes de desayunar, antes de despertar a tu esposa o a tu esposo, porque vemos distintos casos, hay casos donde la esposa despierta al esposo y le lleva el desayuno a la cama al esposo. Y hay casos que es al revés, como el pastor Ketcher. Él primero se levanta muy temprano, 4 o 5 de la mañana, vamos a orar, a clamar y vamos a pedalear, vamos a hacer lo que nos dicen porque esto es importante, vamos a hacer los ejercicios físicos que cada día me duele más el cuerpo, hermano, y es terrible, pero bueno, hay que hacerlos igual, ¿me entiende? Y después vamos a preparar el mate y vamos a llevar y vamos a despertar a la amada pastora y le decimos, hermana Graciela, acá está el desayuno. Pero he ido a otras casas donde no es igual. No voy a dar nombre. Amén. Entonces la fe, hermano, y la señal a los que creen. ¿Usted le cree al Señor o no? Pero la Biblia dice algo muy fuerte. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablemos, la fe se puede hablar de muchas maneras y formas, pero aquí quiero decir lo siguiente, la fe, hermano, es la certeza, es la convicción, es lo que no se ve. Entonces usted cree y Dios mueve su mano, porque al que cree todo es posible. Amén. Ahí usted va a Hebreos 11 y ahí va a ver los héroes de la fe. Y dice que ellos creyeron a Dios, pero no vieron lo que nosotros vemos. Pero lo saludaban de lejos porque creían en lo que Dios había dicho. El padre de la fe, Abraham, le llamamos el padre de la fe. Creerle a Dios. Y cuando uno le cree, pero ¿cómo va a creer, hermano, si la fe es la fe de Cristo? Cuando usted se nutre de Él, cuando usted lo busca, cuando usted ora, cuando usted está, cuando allí está, cuando usted toma en serio todas esas cosas, usted responde a la palabra, cuando usted dice yo tengo un vicio y no puede seguir, que siga con ese vicio, y cada día va y le dice por favor, Dios mío. Yo me acuerdo de mi suegro,
se fumaba un atado de Jockey Club por día. Y bueno, cuando empezamos a hablar y todas esas cosas, ¿me entiende? Él empezó de a poquito. 19, 18, 17, y así hasta que yo un momento no fumó más. Y nunca más. Pero fíjese qué triste que necesitas 10 años para limpiar tus pulmones. Yo fumaba también. En esto de la juventud, ¿cómo no vas a fumar? A ver si salía el humito ese redondo. De muy pequeñito dice, vamos a fumar, vamos a armar una pipa. Y le robé la pipa a mi papá y el tabaco de mi papá, el Richmond era, ¿de acuerdo? Me agarré una curda, hermano, de tabaco, donde no sabía lo que era una descompostura. ¿Qué le pasó? Se enteraron después. No, pero son joven. La vanidad. Cuando entró Cristo en mi corazón, hermano, hice así. ¡Nunca más! ¡Pah! Ese fue mi carácter, hermano. Que es hasta el día de hoy. Cuando le decimos que no, no. Pero ojo, no todas las cosas usted puede hacer así. Pregúntele a mi esposa y yo le decía, no, todavía, quién sabe cuántas tiene el pastor. Y si yo hablo con alguno de ustedes también, no, pero mi esposito todavía, me pega unas apuradas cuando no me apuro para subir al auto. Es que los hombres somos tan distintos que las mujeres, tan diferentes. Pero cómo nos gustan las mujeres. Pobre Adán, ¿no? ¿Cómo le gustó? Esta ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varón. Yo es tomada de mi costilla, acá al lado. Sí, pero se fue a hablar con el diablo y él le estaba mirando los pajaritos. Pero ¿por dónde entró el pecado? Por un hombre, dice la Biblia. Sin embargo, entró por una mujer. Porque la mujer fue hecha para el hombre se pone loco con la mujer, ¿o no? Y la mujer lo sabe eso, y lo sabe muy bien. Y algunas mujeres parecen árabes, bailan como las árabes. La moneda. Hermano, tengo que decir cosas muy honestas y muy sinceras. Yo veo que donde hay problemas de matrimonios se neutraliza el don del Espíritu y la función que tiene que hacer cada uno. Arregle su problema matrimonial si quiere servir a Dios en libertad. Y sepa que Dios le dio la autoridad a usted como cabeza del hogar para decir, mi amor, te quiero, te amo, estoy loco por vos. Pero esto no es así. Y a lo mejor tiene que sufrir que se le levanten todos los loros esa mañana. Súfralo, pero usted ponga lo que dice la palabra y ejerza esa función. No permita agachar la cabeza y seguir para no tener problemas en el hogar, porque va a tener al final problemas más grandes y los hijos lo van a tener también. Y si no, muéstreme en la Biblia que no es así. Y la realidad, si no es así. Entonces, ¿quiere servir a Dios? Muévase en lo que tiene que moverse. Amén. Trate las cosas con amor, con paciencia, con pureza, pero trátela. Y usted, mujercita, que ha sido puesta al lado como mujer idónea, que fue sacada de la costilla, indíquele a su esposo lo que está bien y lo que está mal. Camine ahí a la par, no vaya adelante, no vaya atrás, no le suba la cabeza, no lo pisotee,
A ver, hermano, un montón de ejemplos para que entendamos qué es lo que Dios nos pide, deberes cristianos. ¿Ah? Entonces echarán fuera demonios en el nombre del Señor, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, beberán cosas mortíferas y no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondrán su mano y sanará. Usted dice, ¿vamos a tomar veneno? No, no va a ser un ignorante. Si a usted por alguna razón le dan a beber veneno y usted no lo sabe, la Biblia le promete que no le va a hacer daño. Usted dice, oh, vamos a agarrar la víbora, total, no va, no, la víbora, hermano, te va a inyectar el veneno y si no tiene un antídoto cerca, te va a llevar no sé a dónde. ¿Sí? ¿Está claro eso? Pero supuestamente usted entra en un lugar donde la verdad que usted no esperaba tal cosa. Entonces tenemos muchos testimonios bíblicos para confirmar la palabra del Señor, esta gran comisión que tenemos que llevar adelante. Vamos a leer un pasaje, ¿cómo estamos en el tiempo? Bien. Hechos capítulo 28, versículo 1 al 10. Mire lo que dice acá la palabra. Tomé uno de tantos ejemplos bíblicos que hay para que usted vea que lo que dice la palabra va a seguirle. ¿Me entiende? Hay personas, testimonios recientes, donde hay personas que han orado por los muertos y se han levantado los muertos. Sí, se Dios mío, sí. Y Benson Indahosa, que ya murió, él en el ministerio de él no permitía a ninguno de su staff o de su equipo si no resucitaban un muerto. Así que yo me quedaría solo y ni usted se quedaría sin pastor porque hasta aquí no resucité ni un muerto. Dice, estando ya a salvo, a ver, Hechos 28 del 1 a 10, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo no tenía letargo. Pablo no tenía un espíritu, hermano, de estupor. Pablo estaba siempre despierto para estar sirviendo, trabajando en lo que había que hacer en el momento. Él muchas veces lo dijo, estas manos, cosiendo carpas, haciendo cosas para no ser gravoso, aunque tenía derechos, pero él era un hombre que se movía. Entonces se le prendió la víbora en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Fíjese que ellos sabían esto y hoy la Biblia dice claramente que el que mata personas correrá hasta que caiga a la sepultura, dice la Biblia. Dice, ciertamente este hombre es homicida, a quienes escapando del mar la justicia no dejan vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Seguramente Pablo dijo, no vas a picar más a ningún misionero, ningún hombre de Dios. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Cómo cambia de parecer la gente cuando ve a un pueblo que le siguen las señales? Que es diferente, que es distinto,
distinto. Le trataban no muy bien, no lo recibieron tan bien, pero cuando vieron este milagro, hermano, cambiaron su forma de pensar. Bueno, en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, de disentería, no sé si lo leí bien, y entró Pablo a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Primero oró, después puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedad villeron y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Cómo cambia la gente su forma de ver cuando hay una iglesia que se mueve bajo el poder de Dios? ¿Anhela eso? ¿Lo desea? Claro. Pero hay que buscarlo a Dios, hermano. No con una oracioncita así, media liviana, apurado, sino con ese deseo de estar con Él y de ver si le podemos adorar en espíritu y en verdad. Y ver que cuando Él nos pide algo, estamos dispuestos, hermano, a hacer lo que Dios quiere. Dice Lucas capítulo 18, verso 8, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, tristemente la fe de nuestros antiguos, de nuestros ancestros, cada día se está perdiendo. Y nosotros, hermanos, debemos cultivar esa fe. Porque lo que nos identifica, hermano, como pueblo de Dios e iglesia, es la fe. Creemos que Jesús es el mismo, no ha cambiado ayer, hoy, y que va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos. Creemos que Jesús resucitó de los muertos y que todo lo que le pedimos a Él en su nombre, Él lo va a hacer. Pero tenemos que pedirle, hermano, con esa convicción. Y esa convicción llega a través de esa búsqueda. Amén. Qué importante, hermano, es cuando el Señor ve que lo amamos de verdad porque guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué bueno es cuando usted tiene hijos y los hijos toman un tiempo para estar con usted y sentarse y hablar con usted y decir, papá, ¿cómo estás? Y charlar, simplemente charlar. ¿Sabe cómo yo me he lamentado después de la muerte de mi padre porque no hice el tiempo suficiente para estar con mi papá? Aquel hombre delgado, que trabajó toda la vida al campo, que araba con caballos, 8 caballos, que se empacaban a la mañana y no querían tirar, que murió con los huesos todos sobresaliendo por el frío que sufrió allá en la Pampa, pero que era un hombre muy sabio. Como me lamenté porque no tuve el tiempo necesario con él para aprender de esa experiencia de la vida, de esa sabiduría. Por eso decimos que tus flores no lleguen tarde. Dígame la verdad usted como padre, cuando vienen sus niños y están con usted y conversan,
sus nietos, cuando usted los puede acariciar y disfrutarlos o no. Hijos, que sus flores no lleguen tarde. Que sepan que la vida, hermano, es así, es ciclo, da vuelta. Y que hay que estar a donde hay que estar en el momento cuando hay que estar. No cuando el viejo está enfermo, hecho pedazo, o la vieja hecha bolsa, perdón las expresiones, entonces vamos a ir a correr a papá. No, 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 vaya antes. Comparta su bendición. Lo he dicho muchas veces de distintas maneras. Hágale un buen asado. Compre ternera. Me ofrecieron ternera, media red de 75 kilos a 650 pesos el kilo. Oh, está como 1.500 en la carnicería. Así que con Graciela vamos a hacer un pequeño farcito, vamos a comprarla, vamos a cortar, vamos a meter en el freezer y de ahí vamos a sacar. ¿Escuchó? Hay que tratar, hermano, de esa parte tan importante que es padre e hijos, nietos. Dios nos bendiga. Estamos a veces tan metidos en este mundo y en las cosas de este mundo que nos olvidamos, hermanos, de lo que es tan importante para nosotros. ¿Cómo disfruto mi loro, hermano? Lo llevo al campo, allá él me canta, la sangre de Cristo tiene poder. Yo voy y lo acaricio y él cuando me ve abre las alas y está feliz porque me ve. Le robé a la Cintia al derecho porque ella lo trajo con el esposo. Y allí el tipo cuando le viene otro y le da comida, él agarra la comida, la muerde, la agarra con la patita y la rompe toda y la tira al suelo y dice, no quiero saber nada de vos. Pero cuando yo les voy y les llevo la comida, ¿no les da ejemplo eso a ustedes? Amén. ¿No aprendemos cosas de la naturaleza que dice la Biblia que nos enseña todas las cosas? ¿O no, hermano? Dios te bendiga. Bueno, sin embargo, en estos sacramentos hay que recordar, hermano, ese día del bautismo, donde confirmamos un pacto con el Señor. Hay que acordarnos de otros sacramentos que por ahí dicen, bueno, el pecado original que se sella con el bautismo y con la confirmación. Usted no se puede olvidar cuando Dios nos sacó de Egipto. Usted no se puede olvidar cómo vivía y cómo estaba antes y cómo está ahora. Dios lo eligió, Dios lo escogió, Dios lo llamó a través de Jesucristo. Dios hizo todo lo que pudo hacer para que usted pueda retornar a su Hacedor y estar en la eternidad. Pero de usted depende si realmente lo busca Dios de corazón y de verdad, porque Dios mira ese corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Jehová, dice la Biblia. Pero cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, antes del quebrantamiento, la altivez de espíritu. Cuando usted se la cree. Por eso a nosotros los predicadores se nos hace difícil predicar. Porque tenemos gente de todos los niveles. Y algunos quieren que uno hable a un nivel altísimo y otros quieren que hable bien abajo. Y al final uno no sabe ni cómo hablar. Hablamos como sabemos y como podemos. Póngase de pie. Damos gracias a Dios por todo esto que Él está haciendo. Hermano, ese espíritu de estupor tiene que ver con un espíritu de pitón.
Yo tengo un libro donde ese libro dice, escrito por un pastor, donde dice el diccionario del diablo. No, espere, tranquilo. Ahí identifica todas las doctrinas erróneas y cómo el diablo se mete en ciertos ejercicios físicos para meter allí control mental y dejar la mente en blanco, como el yoga. Como el yoga. Hay un montón de cosas allí donde dicen, pará, esto tiene origen diabólico. Como el iris de los ojos, como los meopcos y otras cosas más. El diablo se disfraza de toda manera y de todas formas. Pero la Biblia dice que los entendidos entenderán. Cuando tú lo buscas a Dios de corazón y de verdad, no caerás. Cuando estudiamos en el seminario, nos decía Milton, hermanos, pastores, aprendan la sana doctrina, porque la falsa la van a identificar como aquel banquero que le van pasando los billetes por la mano. Y cuando hay uno falso, tac, lo deja al costado y sigue, y tac, lo deja al costado. Y cuando vos lo pasas por la imagen allí, por el color, dice, es falso. Cuando usted aprende bien lo que es la sana doctrina, no va a caer en estos errores. Pero ¿cómo estamos con Dios? No se lleve por lo que dicen algunos por allí y ciertos libros. Porque no todos van a escribir la historia. Si hablamos de Rosa, si hablamos de Urquiza, ¡guau! No voy a hablar. Ponga su mano en el corazón. Padre querido, Dios de amor y de misericordia, gracias por esta palabra que siempre nos despierta a ir al cielo, a caminar, Señor, en la palabra, en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única verdad es la palabra de Jesucristo. Señor amado, ya no estamos bajo la ley de Moisés, porque Cristo es el cumplimiento de la ley, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, bendito Dios, dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y cuando nosotros identificamos, Dios mío, aquellas cosas que están mal en nosotros, nos queda otra cosa que ir a ti y decirte, Señor, líbrame. ¿Cuántas mañanas puedo ir y decirte estas cosas, Señor? Porque las identifico. Y por ahí cuando pienso que ya están superadas, vuelve a aparecer allí el pecado. Señor, perdónanos, perdona las iras, perdona los enojos, perdona las murmuraciones, perdona las chinches que le llamamos. Perdona, Dios mío, cuando no sabemos respetar las autoridades de la iglesia. Perdona cuando no sabemos respetar a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Cuando creemos que podemos ir por encima de todo, porque bueno, los años nos han hecho ya adultos. Oh Dios mío, extiende ahora tu mano y perdona los pecados y permite que este pueblo, tu iglesia, se santifique. Permite que en esta tarde, cuando vamos a bautizar a tantos hermanos, 57 hermanos, 58 hermanos, que van a dar este paso de fe del bautismo, podamos, Dios mío, recibirle y darle la bienvenida a la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Señor, bendigo mis hermanos, los encomiendo a ti, a la alabanza, a todo lo que, oh Dios mío, tú nos estás concediendo cada día. Y muchas gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios.